Hasta ahora están dos o hay más. Bueno, voy a colocar el PowerPoint. Nosotros habíamos quedado en manómetro, la teoría, y ahora vamos a empezar con algunos problemas de manómetro. Hola, Lisa. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo le va? Bueno, le decía a los chicos que teníamos que hacer los ejercicios de manómetro. Ujú. El problema número 9, ahí vamos a innovar la aplicación de esa teoría. Está. Bueno, en la figura, los líquidos en A y B es agua y el líquido manométrico es petróleo. S 0,80 es la densidad relativa. 0,80 es un número adimensional porque el cociente entre densidad o entre peso específico se simplifica la unidad, por eso queda como densidad relativa 0,80. H1, que es la altura de uno de los líquidos, 300 milímetros, H2, 2 centímetros, H3, 600 milímetros. En la parte A nos pide determinar la diferencia entre la presión en A menos la presión en B y la unidad de medida es Pascal. En la parte B, si la presión en B es 50 kilopascal, o sea, 50.000 pascal, lo mismo, y la lectura barométrica 730 milímetros de mercurio, encontrar la presión absoluta en A en metros de columna de agua. Si miramos, es el esquema que tiene el recipiente. Cambiar esto. El recipiente A dice que tiene agua, así todo lo que sea blanco es agua. Aquí el recipiente B también agua y la posición, este es el manómetro que se adosa a los recipientes. Entonces, la presión de A hace que el líquido manométrico, que es este marrón que está acá, vamos a llamarlo gamma M, y este es el que tiene la densidad relativa 0,80,
el agua ya sabemos que es 1000, el peso específico, y si dividimos por el peso específico del agua va a quedar 1. Entonces, el agua que está en el recipiente A asciende hasta la altura H1. Del otro recipiente, el agua asciende hasta la altura H3 y quedan estos desniveles, y en la situación de equilibrio y el desnivel de la discontinuidad de los líquidos o de la sustancia que está en el manómetro es H2. Y se tiene la información de esto. En el párrafo anterior tenemos un recordatorio de relación de unidades, por ejemplo, el Newton, que es el kilogramo masa cuando se acelera unitariamente en metros por segundo al cuadrado. El kilogramo fuerza es 9,806 newton, para relacionar con esta primera. La unidad pascal que nos está pidiendo es una unidad de presión, y es 1 newton por metro cuadrado. Acá tenemos el peso específico del agua, medido entonces en newton por metro cúbico, o sea, esto es fuerza y este es volumen, 9.806. El caso del peso específico del mercurio, también en newton por metro cúbico, 133.361,6 newton por metro cúbico. Si fuese kilogramos por metro cúbico, era 13.600. Y aquí tenemos los valores entonces de H1, estaba a la izquierda en el recipiente A. El H2, 200 milímetros, que era la diferencia de niveles de la discontinuidad entre los líquidos. H3, 600 milímetros, que estaba sobre, digamos, el punto B, el recipiente B. Y vamos a ver esto que nos pide acá primeramente, que es la diferencia de presión entre los dos recipientes. Y venimos aquí entonces. Tenemos toda la información para hacer. Y en la parte A se resuelve así. Aquí hay un concepto que tenemos que aplicar. No recuerdo yo si es que le había mostrado los niveles, por ejemplo, esta discontinuidad que está aquí entre el petróleo y el agua. Si trazamos la horizontal acá, va a cortar más o menos por acá. La presión en este punto o en este nivel, como están en el mismo nivel con esto que está acá, va a ser igual también aquí. Y el concepto de esto, si bien no teníamos la vez pasada, entonces vamos a mostrar aquí. Vamos a ver si se puede ver aquí. En un recipiente, vamos a suponer que sea esto que está acá, y teníamos, por ejemplo, agua. Aquí arriba recibe la presión atmosférica, y cuando teníamos un punto cualquiera, por aquí, estaba a una profundidad que puede ser H, el peso específico, perdón, la presión relativa, que era gamma por H, o sea, peso específico por H es la presión relativa a partir de la superficie libre al donde queremos calcular la presión. Y esto es genérico H. ¿Qué pasa si todos los puntos, como la expresión del cálculo de la presión vale para cualquier punto, incluido la superficie libre? Puede ser para este punto, para acá, etcétera. Pero ¿qué pasa si están todos en el mismo nivel? Si yo elijo una horizontal y hago que este sea el otro punto. Como la profundidad es también H, igual que el punto anterior, es lógico que si aplicamos esta expresión donde el peso específico no cambia porque estamos en la misma sustancia, todas las presiones hidrostáticas en este plano, en este nivel, van a valer gamma por H.
Eso que está ahí es lo que vamos a aplicar aquí. Este es el nivel que estamos hablando. Pasamos la horizontal, quiere decir que en este nivel, todo lo que sea el mismo nivel, en el mismo plano, aquí la presión podemos llamarlo, por ejemplo, PC. Aquí también va a ser PC. Y si vamos al punto A, la presión que tenemos en el punto A viene a ser el PC en este nivel más la presión debido a esta altura H2 que está acá, desde ese nivel hasta este punto, va a ser el gamma, pero del el petróleo por H2. Y de ahí hasta el punto A es agua, entonces hay que sumarle la presión debido al agua, que es gamma agua por H1. Si nos vamos al lado B, arrancamos entonces aquí, que la presión en C, al que le agregamos la presión debido a H3, que también es agua, o sea, gamma por H. Y eso va a ser llegar hasta la presión aquí en B. Entonces, vamos a ver de vuelta. Ahí. Entonces podemos pasar aquí. Aquí está en términos de altura, altura de presión. La presión nosotros estábamos llamando P, que viene a ser gamma por H. Si vemos que está el gamma en esa presión, quiere decir que P, si dividimos por el gamma del agua, vamos a tener igual al H. Y H es lineal. Entonces podemos decir altura de presión y es lineal, el metro. Si es gamma por H, bueno, entonces es kilogramos por metro cuadrado y eso es presión. Entonces si dividimos por el gamma, queda lineal. Y eso es lo que tenemos acá. La altura de presión en A en metro de columna de agua, cuando dice esto, porque se está dividiendo por el peso específico del agua, menos el H1. El H1 era la altura de agua. Perdón, vamos a ver si la altura del agua. Aquí, sí, H1, altura del agua, por la densidad relativa del agua. Esto lo que dice acá es por el peso específico del agua, para que esto sea altura de presión y aquí también altura de presión, el peso específico del agua se está dividiendo por peso específico del agua. Se simplifica y bueno, esto que es este H2O que dice acá es la densidad relativa para el agua, como es el gamma agua sobre gamma agua, se simplifica y queda 1, en realidad lo que va a quedar es H1 y que es lineal, menos la parte del petróleo que está más arriba, era H2 por el S del petróleo, que era un dato, 0,8 decíamos la densidad relativa. Y esto es igual a del otro lado, en el otro recipiente en B, donde también tiene altura de presión HB en metros de columna de agua, que quiere decir que la presión en B se dividió por el peso específico del agua y queda lineal en metros, menos, y tenía una columna H3 de agua. Entonces, esto también es 1 porque es el cociente entre el peso específico del agua y numerador y peso específico del agua en el denominador, y esto pasa a ser 1, se simplifica y queda H3 que es lineal. Y de aquí despejamos la diferencia entre HA y HB que nos pide, pero en concepto de presión y no de altura de presión. Entonces, esto que está acá queda, esto es positivo, viene a restar, el resto, esto que está acá, el H1 era, vamos a mirar si era 300, el H1 es 300 milímetros o lo que es lo mismo 0,30 metros. Aquí, 0,30 es H1 y como
la densidad relativa para el agua es 1, se multiplica por 1. Después, esto que está acá pasa también al otro lado cambiando de signo. El H2 es la parte del petróleo en esa zona. Vamos a mirar acá. Esto que está acá es H2, hasta aquí, donde decíamos que era el plano que me daba las presiones idénticas en ese nivel. Entonces, venimos acá. Como era 200 milímetros el H2, dividido 1000 es 0,2 para que sea metros y 0,8 que es la densidad relativa del petróleo, que era el dato del problema. Y esto es adimensional, por lo tanto lleva la dimensión de 0,2 que es metro, o sea, lineal. Menos esto que ya estaba del otro lado del signo igual, que es H3 por la densidad relativa, pero del agua, que también es 1, por eso está 1 acá. Y el H3 era 600 milímetros, que dividido 1000 me da 0,6 metros por 1. Este 1 es adimensional y 0,6 es metro. Entonces tengo que la diferencia entre HA y HB es la suma de estos dos términos que le resto 0,6. Y eso da menos 0,14, dado que esto es mayor que esto que está acá sumando. Y esto todo está en metros de columna de agua. Aquí en metros, claro, de columna de agua, porque todo fue dividido por el peso específico del agua. Como el ejercicio en la parte A nos pide la diferencia de presión en los recipientes A y B. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tiene que tener unidad de presión. Y así como estamos llegando acá, estamos llegando a unidades lineales en metros. Creo que salió del concepto de que la presión, cualquiera, P, era igual al peso específico gamma por la profundidad H. Si se divide ambos miembros por el peso específico del agua, me daba la altura de presión, por ejemplo, HA o HB. Y eso es igual a H. Nosotros de esa manera tenemos acá la expresión que llegamos a menos 0,14, o sea que es altura de presión lo que tenemos manejando acá y queremos que esté en unidades de presión. ¿Qué tenemos que hacer para obtener unidades de presión? Esta expresión, ponemos un paréntesis acá y multiplicamos por el peso específico. Retornamos al origen de la ecuación de la presión, que es gamma por un H. En este caso es un delta H, porque es esta diferencia. Esto vuelve a ser presión, porque esto que está acá es lineal, la diferencia en metros. Y esto puede ser kilogramos por metros cúbicos, se va a metros y queda kilogramos por metro cuadrado, que es unidad de presión. Entonces sí podemos hablar de que es la diferencia entre la presión en el recipiente A menos en la de B. Y acá del otro lado también tengo que multiplicar por el peso específico gamma del agua, porque si acá le multiplique por gamma para que se mantenga la igualdad, esto multiplico también por gamma. Como teníamos el metro, digo, Newton por metros cúbicos, y el peso específico del agua en esa unidad es 9.806 por el resultado que ya estaba, que era 0,14 negativo. Esto se multiplica y da negativo 373 pascal. Y pascal porque se va este signo más, el metro, y aquí queda metros cuadrados, o sea que el Newton por metros cuadrados es la unidad pascal. Entonces, estamos completando lo que nos pedía en la primera parte, que dice que la diferencia de presión en A y B es 373 pascal negativo. Ahora podemos pasar a la parte B. La parte B dice aquí, si PB, o sea, la presión en B, en el recipiente de la derecha, es 5 kilopascal, y la lectura barométrica es 730 milímetros de mercurio. Encontrar la presión absoluta en A, en el otro recipiente, pero en metros de columna de agua.
Esto que está acá, 730 milímetros de mercurio, viene a ser la presión atmosférica en metros de columna de mercurio. Entonces, volvemos en la parte B. Nosotros habíamos determinado esta ecuación que está encabezándose aquí, que la altura en el recipiente A, acá dice altura absoluta en A, menos la altura absoluta en B, era menos 0,14 metros. A ver cómo se entiende esto. Rescata esta parte hasta donde se llegó. HA menos HB es 0,14 negativo en metros de columna de agua. Y ahora nos pide la presión en A, pero en metros de columna de agua cuando la presión en B es 50 kilopascal. Esto que está acá, ¿es relativo? ¿La diferencia es relativo o es absoluto? Aquí dice absoluto ahí arriba, el HA absoluto menos HB absoluto. Y sin embargo, cuando calculamos acá, lo estamos tomando como que podría ser relativo. ¿Y cuál es la diferencia de la fórmula de presión cuando es absoluto y cuando es relativo? Recuerdan que decíamos que la presión absoluta en un punto cualquiera era cuando se involucraba la presión atmosférica, porque arriba del nivel libre actúa la presión manométrica y por debajo hasta el punto donde queremos calcular está la hidrostática. Entonces la absoluta es la presión atmosférica más el gamma por H. Vamos a escribir eso para que se vea que esto que está acá es diferencia relativa, pero también es alta. Vamos a sacar vuelta esto. Un pizarrón particular acá. No tengo cómo borrar. La presión, digamos, en A es igual a la presión atmosférica más eso específico gamma, digamos, HA, altura HA. Si fuese en B, viene a ser la absoluta es también la atmosférica más el gamma por el HV. No lo puedo mostrar, borrar el dibujo anterior porque está por debajo acá de las imágenes. La presión absoluta es PA o PB cuando se involucra la presión atmosférica y le sumo la relativa. Si desprecio la atmosférica y me queda gamma por H solamente, lo que tengo es manejando la presión relativa. ¿Y qué pasa si resto entonces esto que está acá? Hago una resta y me queda P sub A menos P sub B igual. Se va a la atmosférica y queda esto que está acá menos, que puede salir gamma, queda HA menos HB. En definitiva, igual al gamma por H, un delta H. Y acá resto. Partí de una expresión de presión absoluta que involucra la presión atmosférica. Presión absoluta más la relativa. En B, lo mismo. Pero cuando hago la resta, el resultado se puede tomar como que es relativo o como
absoluta, puesto que nace de la ecuación absoluta, solo que se simplificó la presión atmosférica. Entonces, ese resultado de la parte A es válido para relativa y también para tomarlo como absoluta porque se simplificó la presión atmosférica. O sea que esto que está acá tiene el mismo valor, decir que es absoluta o que es relativa, solamente que se simplificó la presión atmosférica. Entonces, volvemos. Aquí. Nosotros rescatamos esto que está acá, que también es absoluta. Por eso dice acá HA absoluta menos HB absoluta, que es menos 0,14 metros. Despejo entonces el HA absoluta, que es lo que nos pide. HB absoluta va a pasar al otro lado, así, y menos 0,14. Y trabajamos aquí con el HB absoluto. Esto que está acá lo pongo entonces HB absoluto. Viene a ser el HB, que es el relativo, más la altura atmosférica en términos de 0,73 metros por mercurio. Entonces, al tener la presión atmosférica más la relativa, viene a ser el HB absoluto, que es lo que está involucrando a esta primera fórmula y que está aquí. El HB absoluto viene a ser entonces esto que está acá, es altura, en B absoluto. Viene a ser la presión, perdón, relativo. Este es el relativo, el absoluto está acá. Viene a ser la presión en B dividido el peso específico del agua. Esto es altura de presión. Esto que está acá. El dato decía, para la parte B, la presión en B, 50 kilopascal, 50.000 pascal es lo mismo. Pascal es newton por metro cuadrado. Esto es la presión relativa, que si divido por el peso específico del agua, voy a tener altura de presión en metros de columna de agua, porque en eso me está pidiendo el resultado, que dice acá al final. Volvemos aquí. Entonces, ese dato PV, que es 50 kilopascal, que vamos a colocar como 50.000 pascal, lo dividimos por el peso específico del agua para que sea en metros de columna de agua la presión, sería una altura de presión. El 0,73 viene a ser por la presión atmosférica, utilizando mercurio. El peso específico del mercurio es 13.600. Para que sea en metros de columna de agua esta presión, tenemos que dividir por, en este caso, 1000, por tan kilogramos por metros cúbicos. Al dividir por 1000, 13.600 dividido 1000 es 13,6. Entonces, la presión atmosférica aquí, vamos a tener en kilogramos aquí por, ¿cómo se llama? Por metros cúbicos. No es kilo, sí, está bien. Es la densidad relativa a la que tenemos acá, porque viene a ser el peso específico, que es kilogramos por metros cúbicos del mercurio, dividido 1000, que es kilogramos por metros cúbicos, pero del agua. Al dividir, las unidades se van y queda 13,6, que es adimensional y prevalente. Entonces, 0,73, que es metro. Entonces, tenemos la altura de presión atmosférica. Y aquí tenemos el PV, que era, y tenemos acá, lo dimos 50.000, porque era 50 kilopascal. Lo dividimos por el peso específico del agua, que está en newton por metro cúbico, aquí,
Y aquí tengo esto en unidades Pascal, que es el Newton por metro cuadrado. Newton por metro cuadrado dividido Newton por metros cúbicos, se va a Newton y queda metros. Entonces, queda esto también como una altura de presión en metros de columna de agua. La presión atmosférica, así como está acá, también en metros de columna de agua se pueden sumar. Al sumar estos dos términos, me da que el HB absoluto es 15,027 metros de columna de agua, que tenemos que introducir aquí en la expresión del HA, que es lo que nos pide absoluto. Ya tenemos este valor, le restamos 0,14, que es esto que está acá indicado, y queda entonces 14,88 metros de columna de agua, que es la altura de presión en A, pero absoluto, porque esto se trabajó con la presión atmosférica. En eso consistía este ejercicio. No sé si hay algún problema, alguna pregunta. Tienen que hacerlo nomás. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, vamos al ejercicio 10, es un poco más simple. Dice, si se aplica un manómetro a un recipiente de alcohol que contiene alcohol, calcular la presión en un punto del mismo si el líquido manométrico es mercurio, Hg, y las alturas son H1 0,30 metros, H2 1,9 metros. Los pesos específicos son gamma Hg 13.600 al gamma mercurio 13.600 kilómetros cúbicos, el gamma peso específico alcohol 856 kilos por metro cúbico y la presión atmosférica la vamos a hacer como 10.133 kilos por metro cuadrado y pide la presión en A. Este es el ejercicio, el recipiente A, pide la presión aquí en A, nos da H1, tiene un líquido manométrico, que es mercurio. Aquí tiene abierto el codo del pisómetro, está conectado al ambiente, o sea, la presión atmosférica, desde el nivel de equilibrio hasta el nivel acá del punto B, pasando por C, esto es H2. Y se tiene entonces la información. Ahí está H1, H2, los pesos específicos, la atmósfera también, y el peso A, que es lo que nos pide, la presión en A. De vuelta usamos la horizontal por B, que corta al otro lado en el mismo nivel. La presión aquí, digamos en C, tiene que ser igual a la presión en B entonces. Quiere decir que viniendo desde A, tengo la presión en A, al que le agrego la presión, como este de alcohol, debido a esta altura H1, y así llego a la presión en B. O sea que la presión en B es la presión en A más la presión debido a esta altura, que es la que baja hasta este punto. Se tiene todo para calcular, entonces, como ecuación hasta ahí. Paso al otro lado. Aquí tengo una presión en C. Arranco desde la presión atmosférica que actúa acá, al que le sumo la presión debido al mercurio, que es por una altura H2, gamma mercurio por H2, y eso es la presión en C, que va a ser igual a la presión en B. Estas dos ecuaciones, la que viene desde A hasta B y la que viene de la presión atmosférica hasta C, son iguales. Entonces lo que hay que hacer es simplemente igualar. El plano equipotencial, PB es igual a PC. Viniendo desde el recipiente A, ahí tengo la presión en A, que es lo que me está pidiendo, más el gamma alcohol por la caída, que es H1. Va a ser igual, del otro lado tengo el PC, que es lo mismo que PB, pero viene desde la presión atmosférica, más la presión debido a la altura H2, multiplicado por el peso específico del mercurio, tengo esto también en términos de presión.
PA es lo que me pide, entonces este término lo paso negativo acá. Esto que está acá es la atmosférica, que es dato, el gamma mercurio 13.600, el H2 que es 1,9, este que está acá, que vino para acá, el gamma alcohol, que es 856, y H1 que era 0,30. Entonces, se tiene todo para efectuar y la presión en el recipiente A viene a ser 35.716,20 kilogramos por metro cuadrado. Esto es sencillo. Vamos a ver otro. Dice, determinar en un manómetro diferencial de la forma de la figura las presiones en los puntos C, E, D y B. Vamos a ver primero el dibujo. C, E, D y B. Ahí queremos saber. Este es el manómetro diferencial que se conecta a dos recipientes A y B. Quiere saber la presión en C, aquí en E, en este otro punto D, después en B, hasta aquí, en B. Estos son el recipiente A, que dice que tiene gamma 1, tiene la caída de acá, entonces para llegar a CHA, acá tengo H1, que viene a ser en la parte equipotencial y el cambio acá de sustancia. Después, desde esta sustancia hasta acá tiene H2, acá tiene hasta este lugar H3, y de acá hasta el eje que es para conectar con B, esto es H2. Que digo HB. Esta F en realidad es para este nivel que está acá, no es para esto que está acá. Bueno, vamos a ver qué información se tiene. Se tiene la presión en el recipiente A, 1,2 kilogramos metro cuadrado. Y ahí tiene el gamma 1, el peso específico 1. Después dice gamma M1, que es manométrico, 1,6 toneladas metros cúbicos, que es este que está acá. Después dice gamma M2, 1,4 toneladas metros cúbicos. Es la parte blanca, la otra sustancia que está acá. Ahora aquí hay un gamma M3, que también información, 13,6 toneladas metros cúbicos. Se nota que es mercurio. Gamma 2, el gamma 2 es del recipiente acá en B, que también es conocido. Las alturas, HA es 1 metro, es el primer dato que tenemos acá de caída. Este HA, que es conocido. Aquí tengo este de nivel que es H1. H1 dice 0,4. Después está el HB que quedó en el medio. HB, bueno, HB es acá. Tengo HA, HB, H1, H2 0,25. H2, desde este nivel de discontinuidad hasta este otro, que es H2. Y H3 0,15, que viene a ser entre este nivel y este otro nivel, es H3. O sea que se tienen todos los elementos para calcular. Entonces, como el primer dato, la presión en A es conocido, lo que nos pide la presión en C, o sea que viniendo desde el recipiente viene a ser la presión aquí en C, viene a ser igual a la presión en A más la presión de esta caída HA. Y se llega acá. Eso va a ser la presión en C. Así. La presión en C viene a ser la presión en A, al que se le agrega la presión por la caída HA, multiplicado por el peso específico de la sustancia que sale del recipiente A. Se tiene toda la información. PC es 1001,20 kilómetros cuadrados.
Después de eso nos pide la presión en E. Aquí, nos pide aquí. Sabemos que en este lugar tiene que existir una presión que digamos sea en E. Y que le sumamos la presión debido a H1 y llegamos a este nivel. Como este es equipotencial con esto que recién se calculó en el paso 1, va a ser igual a esta presión acá. Entonces, volvemos. La presión en E viene a ser la presión, o sea, la presión en C al que le restamos este. Aquí está despejado ya. La presión en C viene a ser igual a la presión en E más esta caída. Lo que hacemos es despejar la presión en E y queda PC menos esto que es información. Esto que recién se calculó acá, menos esto que es dato, es el producto, y queda que la presión es 361,20 kilómetros cúbicos. A ver, el siguiente. CED. Acá tenemos la presión en E. Tenemos que usar lo conocido. Entonces trazamos la equipotencial acá. Aquí también es presión en E, que recién se calculó. Entonces aquí actúa la presión en E, al que le agrego la presión debido a este peso específico por esta caída que es H2. Y de ese modo llego a la presión PD. O sea que PD en definitiva es, bueno, acá tengo PE más esta caída por el peso específico que está ahí arriba y llego entonces al PD. Venimos aquí, PD, viene a ser la presión en E, al que le agrego la presión, que es gamma M2 por la caída H2. Todo se tiene acá y da PD 711,20 kilogramos metros cuadrados. Y por último nos pide la presión en B, que es el recipiente final, aquí. La presión aquí me pide. Recién calculamos el PD. Hacemos la equipotencial también de este lado. Aquí también actúa PD. Y hay una presión debido a esta altura de este gamma 3. La altura es H3. Pero también para llegar al punto B, tengo acá un recipiente que tiene el líquido que llega hasta acá, que es gamma 2, y la caída es esta medida hasta ese nivel que es HB. Entonces, viniendo desde acá, tengo la presión en B, que le sumo el gamma 2 por HB, que le sumo el gamma M3 por H3, y llegaría aquí a la presión PD. Y de ahí despejo PD. Aquí. Quiere decir que PB va a ser la presión en D que ya se calculó en este paso, menos el gamma M3 H3 menos el gamma 2 HB, se tiene todo, se opera y da negativo 1728,80 kilos por metro cuadrado. Es sencillo, simple, no tiene muchas vueltas posibles. Vamos a pasar entonces ahora a lo que es superficie inclinada y vamos a tratar de conseguir la fórmula para calcular el empuje sobre una superficie plana, que puede ser vertical, que puede ser inclinada. Esto se aplica mucho a las compuertas de la obra de toma. Y vamos a partir de esta base, de que tenemos una superficie plana, esto puede ser de algún material, y que puede ser una compuerta, pues está sosteniendo acá un nivel de líquido, formando el nivel del líquido con la inclinación acá del plano, de la superficie plana, un ángulo θ. En esta superficie delimito aquí hasta aquí, en el corte, una sección cualquiera. Hago un rebatimiento para ver cómo es la sección cualquiera en esto
límite, esto que se ve acá, una sección cualquiera. Entonces, digamos, aquí trazo una perpendicular para que sea el eje X. Y luego, con respecto al eje X, trazo una perpendicular al eje X para que sea el eje Y. El eje Y va a ser entonces paralela a este plano. Esta superficie, cualquiera que estamos aislando, tiene un centro de gravedad que lo llamamos G. Y ese centro de gravedad tiene coordenada, entonces. Viene a ser la distancia IM con respecto al eje X. Y la distancia XM con respecto al eje Y. Después, dibujamos acá una sección elemental delta A que tiene espesor delta I. Y respecto del eje X, es una distancia I que puede ser cualquiera. Esto puede estar dibujado acá en forma genérica, puede estar más acá o del otro lado. En todos los la distancia es I, un I cualquiera. A ver un poquito, el G, centro de gravedad, la ubicamos acá en el plano, donde realmente está. El área elemental delta A también lo llevamos acá y es esta zona. Esto es el líquido que está presionando sobre esta superficie plana y en ese lugar elemental que está acá y la proyectamos de vuelta aquí, hay una profundidad H. Y esa, si venimos para acá, sabemos que dista Y del eje X. O sea que en este triangulito que se forma acá, podríamos decir que esto es Y. Esto es θ. Y el H que está acá, podríamos decir que el seno de θ es H sobre I. Quiere decir que I por el seno de θ viene a ser H. Entonces, aquí tiene que estar actuando una fuerza que tiene origen en la presión hidrostática debido a la presión hidrostática que arranca en la superficie libre por esta profundidad y el peso específico de esta sustancia. Sabemos que la presión aquí es gamma, peso específico del líquido, o la profundidad H. Pero como tenemos que referenciar con XY, tenemos que también decir, la presión es gamma por H, pero la fuerza tiene que ser por área para que sea fuerza. ¿Y cuál es el área? Esta elemental que está acá, delta A. Entonces vamos a tener el vector fuerza o empuje que va a ser elemental porque está actuando sobre delta A que es elemental. Y además sabemos que esta fuerza va a ser perpendicular a la superficie plana en ese punto que estamos analizando. Bueno, aquí tenemos un poco las bases para tratar de sacar la fuerza empuje total. Y decimos, fuerza resultante que queremos hacer. Esa fuerza delta F, que recién decíamos que es un vector perpendicular al plano y que está actuando entonces sobre el área elemental delta A. Si esto es fuerza, acá tiene que estar la presión que se llama por la profundidad H y por el área elemental para que esto sea la fuerza elemental. P, la presión. Decíamos que el peso específico por el H, que es la profundidad, y esto que es el área elemental que ya estaba. También decíamos que esta H, en ese triángulo que se formaba ahí arriba, era entonces el I por el seno de θ, por gamma y delta A. Entonces, los delta F son todas paralelas. Si volvemos al dibujo, en cualquier punto aquí también vamos a tener un empuje, por acá otro. La única diferencia es que en la medida que vamos hacia abajo, las profundidades son mayores, el peso específico no cambia, entonces los vectores dibujados van a ser cada vez mayor. Aquí puede arrancar, si fuese en la limitación del área, podría ser un vector
digamos así, como nos vamos en profundidad, ganando profundidad, esto va a ser mayor y su diagrama entonces va a ser así. Todas paralelas y perpendiculares las fuerzas que actúan. Los delta F son todas paralelas entonces. A ver, si queremos saber entonces el empuje resultante sobre esa área rebatida, así como está, tenemos el delta F, pero sobre el área elemental. Y lo que buscamos es sobre toda esa área que habíamos aislado, cuál sería la resultante partiendo de esto que está aquí. Es un problema de integración. Esta es la fórmula delta F y que terminamos aquí igual a esto. Si integramos toda la línea, va a ser, de esto va a ser F, de esto va a tener el signo de integral acá, y de esto que está acá, el seno de θ va a ser una constante y gamma también una constante, por lo tanto sale de la integración y me queda la variable y por diferencial de A. El delta A viene a ser la diferencial de A. Es el área elemental que multiplica una distancia al eje X que es Y. Entonces, ¿qué viene a ser la integral y diferencial de A? Venimos acá, igual, acá, es el gamma que estaba, el seno. La diferencial área es un momento estático. El área y el y, que es la distancia, están en el mismo plano y respecto del eje y, del eje X. Al integrar esto, el área elemental A va a tender al área total de esa sección que habíamos aislado y el y va a tender a la distancia que va desde el centro de gravedad de esa área grande hasta el eje X, y eso es MI. Para que se entienda, volvemos acá. Quiere decir que esta área elemental, cuando se integra, va a tender a toda esta área A. Y la distancia, que era variable I, va a tender a que arranque en el centro de gravedad hasta el eje X, y eso se llama IM por el área A. Eso es la solución de la integral. Y gamma, seno de θ y m por A. Pero volvemos, hacemos el proceso inverso acá en el seno de θ por I sub. ¿Qué viene a hacer esto en ese triángulo nuevo que está ahí? Viene a ser, en este caso que está por acá el H, era el I cualquiera por el seno de θ. Ahora tenemos seno de θ, pero no es un I cualquiera, es un IM, que es la distancia desde el centro de gravedad hasta X. O sea que el triángulo, en vez de ser esto genérico en H, ahora estamos aquí, HM en la profundidad. Y esta distancia viene a ser, pasando aquí por G, viene a ser IM. Esto tiende al área de todo esto que está acá, multiplicado por IM. Que cuando asociamos aquí el seno de esto que está aquí, viene a ser el HM porque se trata del centro de gravedad, y esta es IM. Entonces el IM por el seno de θ, ahora volvemos a la profundidad HM. Aquí. Quiere decir que seno de θ, IM, sustituimos por HM. Y HM por gamma, peso específico, esto es presión hidrostática en el centro de gravedad, multiplicado por esa área que se había integrado. Entonces, esto queda P sub G por A. Esto es presión hidrostática calculado en el centro de gravedad de el área A.
multiplicado por el área A. Esto tiene unidad de presión. Esto es, por ejemplo, metro cuadrado. Se va a metro cuadrado y queda kilogramos, porque esto es fuerza. Quiere decir que la resultante del empuje o de la fuerza que actúa sobre el punto por el área A viene a ser la presión hidrostática calculada en el centro de gravedad G multiplicado por el área que habíamos seleccionado. Y su línea de acción es perpendicular a la superficie. Todas son perpendiculares y, por supuesto, la resultante también. Quiere decir que si queremos calcular el empuje que ejerce ese líquido y en esa sección que habíamos aislado, se calcula como la presión hidrostática en el centro de gravedad de A multiplicado justamente por el área A. Una expresión simple. La pregunta es, algún lado tiene que estar actuando como centro de empuje. Entonces hablamos del centro de presión. Así. Esa fuerza F tiene que estar actuando en algún punto de la superficie A, que no es precisamente el punto G, el centro de gravedad. ¿Y por qué no es ahí? En la demostración en ningún momento dicen que es el punto G, sino que dice nada más que la presión hidrostática se calcula en el punto G, pero eso no quiere decir que pase la resultante por el punto G. Entonces, si no dice nada de eso, tenemos que hacer como que no pasa y qué es el sistema de ecuación que nos va a ayudar a decir entonces por dónde pasa. Si es por dónde pasa, tiene que ser un punto diferente de G. Se calcula en este punto. Sabemos la resultante F, pero no sabemos dónde pasa. Supongo que este punto que está aquí, le llamo centro de empuje entonces de esa fuerza resultante. Que tenemos que conocer para saber si realmente está afuera o es la demostración me dice que acá. Entonces, tiene coordenadas. Esto es IP respecto del eje X. Aquí, XP respecto aquí. Entonces, XP, IP, si yo conozco, voy a saber si este punto dónde está. ¿Dónde estaría pasando la fuerza resultante F? Entonces, los momentos van a ser esa fuerza F multiplicado por XP, es un momento alrededor del eje Y. Lo mismo puedo decir, esa fuerza F multiplicando por el IP es el momento alrededor del eje X. Y los momentos de las fuerzas distribuidas alrededor de los ejes X e Y son iguales. Entonces, esta fuerza F por XP, decíamos que es la fuerza alrededor del eje Y. Va a ser entonces la integral para todo A, esto es la presión hidrostática por la diferencial de A, que era en esa área elemental, y por la distancia X. A ver si podemos ubicarnos aquí. Volvemos a la figurita. La presión, esto que está acá, es P, la gamma por esta H, y decir, esta presión multiplicado por un área elemental de esto que está acá, que no precisamente tiene que ser esto mismo, ni esta forma misma tampoco, puede ser un cuadradito elemental también. Entonces, esa presión hidrostática que está acá multiplicado por un área elemental. Y está multiplicando por XP.
Este que está acá, por la distancia aquí, por X, ¿no? Venimos aquí abajo. La presión por esa área elemental es la fuerza, y esto tiene que ser un momento. Entonces, esa fuerza elemental, delta F, multiplico por la distancia al eje Y, que es X. Integral de esto me tiene que dar este momento de la fuerza resultante, en definitiva, por el XP, que va a ser la distancia al eje Y. Entonces, la otra viene a ser F por IP. Y de este lado tengo de vuelta la fuerza elemental que multiplica a la distancia genérica al eje X y que tengo que integrar. Si esta área elemental, diferencial de área, es el producto de dos medidas elementales, delta X y delta Y. Esta es paralela al eje X seguramente y esta al eje Y. O al revés, pero un cuadradito elemental, que es lo que tengo aquí. Venimos para acá. Lo que hacemos es, por ejemplo, en la primera ecuación, esta F la pasamos acá. Aquí afuera la integral quedaría 1 sobre F por la integral. Venimos acá de vuelta. 1 sobre este paréntesis F. Colocamos de esta manera porque es ya una integral resuelta, porque el que estaba multiplicando acá es la integral resuelta. Aquí tiene que estar la integral resuelta y no más elemental. Y eso podemos ver aquí. Nosotros teníamos lo elemental, después integramos para obtener el f, y esa f es lo que tenemos en la fórmula. Pero acá no está todavía la solución de la integral, recién acá está resuelta. Entonces gamma seno de tita y m por a. Esto es f, resuelta la integral. Eso es lo que llevamos acá, porque esto es f, por la integral en todo a, que estaba acá, es esto que está acá. Esta integral es x p diferencial de a. Viene a ser P, viene a ser el gamma por I seno de tita. Esto era la profundidad H. La presión es gamma por H, gamma por H, pero el H es I seno de tita, I es variable. Y la diferencial de A que estaba multiplicando. Presión por área es fuerza, por X era el brazo de palanca, por lo tanto el momento. Y acá hay términos comunes, peso específico y seno de tita está aquí y está en el denominador como factor aquí adelante. Y este se simplifica, y en el paréntesis queda solo este producto. Queda esto, venimos acá, 1 sobre el paréntesis de lo que queda, integral, y aquí se fue el gamma y el seno, y queda X, queda Y, como factor diferencial del área. Ahora, esta integral que viene a ser es el producto inercial, que podemos llamarlo entonces XY para denotar que es el producto inercial dividido este paréntesis que quedó, que es IM por A. Si se aplica el concepto de Stein, que lo vieron en resistencia de materiales, si así le llaman por la materia, XP va a ser igual entonces, esto lo vamos a modificar, se hace una transformación que vamos a ver enseguida, respecto de un eje baricéntrico. Entonces queda el producto inercial respecto del eje baricéntrico, dividido esto que no cambia, y más un cierto xm que es la distancia al eje Y del centro de gravedad.
donde IXY, aquí aclaramos que es el producto de inercia alrededor de ejes centroidales paralelos al eje XY. Y ahora trabajamos con la otra expresión, que era el momento de F por IP. Y el IP es la distancia al eje Y, digo al eje X. Entonces, este momento está resuelto para F. Deberíamos encontrar resuelto el IP, que es la otra coordenada que necesito para ver dónde está aplicado la resultante F. Y la integral, como siempre, es la fuerza, porque es presión por el área elemental. Me da la fuerza acá. Presión por el área es fuerza por la distancia al eje X para que sea momento. De vuelta, F pasa al otro lado, queda 1 sobre el F con la integral resuelta. Por la integral de esto que está acá, que viene a ser el I que ya estaba, el gamma, la presión es el gamma por una profundidad H, que viene a ser entonces I seno de X, digo de tita, por el área elemental. Y aquí también el gamma y el seno se va a simplificar acá con gamma y seno y queda solo esto que está acá. Va a quedar 1 sobre esto que está acá y dentro de la integral me va a quedar acá y 2 veces, ya no es producto inercial, sino que queda I cuadrado diferencial de A. Al resolver esto que está acá, o simplemente el concepto de esto, la integral de I cuadrado diferencial de A, ¿qué viene a ser? Es el momento de inercia, que vamos a llamarlo X, con respecto al eje X. Porque la distancia es que queda el I al cuadrado. El I es la distancia al eje X. Entonces, esto es una integral que es momento de inercia, pero respecto del eje X. Por eso le simbolizamos así. El IP, la coordenada que hacía falta, el momento de inercia respecto del eje X, sobre lo que quedó de paréntesis. Ahora, con Steiner, podemos decir que el IX, este numerador que está acá, calculado por un eje baricéntrico del área, va a ser entonces momento de inercia respecto al eje baricéntrico, más la separación de eje que es IM al cuadrado por el área. Entonces queda que IP, acá metemos, sustituimos este IX por esta suma que está acá, dividimos por este paréntesis y me queda IM más el momento de inercia respecto de G, un eje que pasa por G, dividido esto que ya estaba. Entonces, el centro de presión, ¿qué quiere decir esto? Acá lo que nos está confirmando de que el punto de aplicación de esa resultante de empuje F no está pasando por el centro de gravedad. ¿Y por qué sabemos eso? Porque acá dice que IP, si miramos, IP, en hacer esta medida que está acá, es el IM, que es hasta el centro de gravedad. Y dice que se le suma un término positivo que viene a ser esta medida hasta llegar a completar IP. Está acá. Entonces volvemos. Ahí. El IP es la distancia del centro de gravedad hasta el eje X, pero más el momento de inercia en G, con un eje que pasa por G dividido IM por A. Esto es
un término positivo que se le agrega al IM. Y esto nos da IP, lo que nos avisa de que si eliminamos esto que está acá, el IP es mayor que IM. Eso es lo que nos avisa de que el centro de empuje no coincide con el centro de gravedad. Está en otro lugar. Y estas expresiones que por Steiner se pueden deducir aquí. Y este diagrama para hacer eso. Este es el centro de gravedad. Este es el diferencial de área. Que decimos que tiene una distancia delta I con respecto a un eje X que pasa por G. Por eso digo XG. Y el eje X, en este caso lo pongo acá, y la separación entre el eje XG hasta el eje X hay una distancia IM, que era la distancia que decíamos del centro de gravedad hasta el eje X. Desde este diferencial de área hasta este eje que está aquí era I variable. Aquí podemos aplicar entonces el concepto de Taylor para que ustedes recuerden. Teorema de Steiner. Ustedes vieron ya esto, ¿no? En resistencia a materiales. Sí, profe. ¿Sí? Ya saben bien entonces. Entonces acá, el momento de inercia X genérico viene a ser respecto al eje X, viene a ser la integral para toda de I cuadrado, que era la distancia al eje X, de esta al cuadrado de esto, y el cuadradito de área que figuraba en el grupo anterior. Pero I era la distancia hasta el eje X, desde esta área. Pero desde esta área hasta el eje X era delta I, al que le sumamos entonces IM para que me dé I. Como está al cuadrado, entonces esto que también es I al cuadrado y así. Y lo que hacemos es la distribución con el desarrollo de este cuadrado. Entonces va a ser integral IM cuadrado, diferencial de A, más integral cuadrado del segundo, diferencial de A, más dos veces el primero por segundo diferencial de A. Este primer término que está acá, IM es la separación entre los ejes. Este es el IM que es conocido. Entonces un dato sale y queda la integral de diferencial de A que va a ser el área. Entonces este término queda resuelto así. Después, aquí tengo delta I cuadrado diferencial de A. Su solución está aquí. Esto es momento de inercia respecto del eje baricéntrico. Entonces viene a ser esto. El XG respecto del eje X que pasa por G. El otro que está acá, 2IM, es una constante y sale. ¿Qué me queda? Este producto adentro de la integral. Y aquí vemos que esta integral delta I por diferencial de A. Cuando se integra, esto es momento estático. Cuando se integra, esto tiende al área a toda el área. Pero en la medida que esto tiende al área total, esto va tendiendo a G, o sea que el delta I se hace cada vez menor que llega a cero. Entonces me anula la integral, por lo tanto todo el término hasta aquí, quedándome esto y esto que está aquí, acá. Momento de inercia X va a ser igual al momento de inercia respecto al eje X que pasa por G, más, más el IM, que es la distancia entre ejes, o la distancia al eje X desde el baricéntrico, desde G
al cuadrado, que es lo que está acá, por el área. Esto es lo que dice Steiner. Bueno, vamos a hacer la aplicación a un ejercicio número 12. La compuerta triangular CDE se encuentra pivoteada o puede pivotear, girar a lo largo de CD y se abre mediante una fuerza normal P aplicada en E. La compuerta que contiene el petróleo, o sea, el recipiente que tiene compuerta y lo que se contiene es petróleo, por encima, con densidad relativa 0,80, que es adimensional porque es densidad relativa, y está abierta a la atmósfera en su lado inferior, sin tener en cuenta el peso de la compuerta. Encontrar la magnitud de la fuerza ejercida sobre la compuerta mediante integración, o sea, por la teoría que acabamos de hacer, y a través de la fórmula que se llega en teoría, que es F igual a PG por A. B. La localización del centro de presión. C. La fuerza P necesaria para abrir la compuerta. Este es como una especie de canal, un recipiente trapezial. Este es el nivel líquido que forma 30 grados con el plano inclinado, y en este plano inclinado es donde está la compuerta, que es triangular, esta que está acá, que puede girar alrededor. Esto es D y C, que también esto viene a ser el D y C rebatido que tenemos acá para mostrar cómo es la compuerta. Me da la altura acá de la compuerta, que dice que es 6 pies. Esto que está acá, la base del triángulo, es 10 pies. Este vértice dista del eje X 8 pies. Tomo acá un área elemental de ancho diferencial de I, y que dista una cierta distancia y también del eje X. En este punto, lo traigo para acá, está el vector fuerza, empuje sobre esta área elemental. Y esto decíamos que es el gamma, peso específico, en este caso es del petróleo, por esta profundidad que está acá. Esto es kilogramos por metro cuadrado. Si multiplico por esta área elemental, va a ser el empuje sobre esa área elemental, o sea, una fuerza. Esta línea lo quisimos colocar acá, porque en este vértice hay que calcular la fuerza P para que se pueda abrir la compuerta girando alrededor de la base. Y esa fuerza es P, nos pide también. Vamos a ver, están todos los datos acá. Solución. Mediante integración. Queremos saber entonces el empuje sobre esa compuerta triangular. Es la integral de la presión multiplicado por el área elemental. El área elemental es esto. Acá la presión es el peso específico gamma por esta profundidad que está aquí, que puede ser H, y después lo asociamos con I, esto que está acá, porque conocemos aquí el seno de 30, que es justamente esta profundidad sobre I, está acá. Así como se hace, como hicimos la demostración teórica. Fíjense, la presión, el gamma, por I, seno de 30, y el área elemental es diferencial de I, el ancho, y el largo de esa área, digamos que sea X. ¿Por qué X? La compuerta la estamos dibujando la base coincidente con el eje Y. Entonces, esto es aquí. Entonces, bien que podemos decir que esa área elemental tiene una longitud X, es paralelo al eje X.
X por diferencial de Y es el área elemental diferencial de A que aparece aquí. Esta diferencial de área, entonces, es el largo por el ancho. Esto es la profundidad que es multiplicado por el peso específico de la presión. Presión por área es fuerza. Y esto es fuerza. Y esto es producto de fuerza. Está bien el tema de las unidades. El gamma seno de 30 puede salir. Y queda Y por X diferencial de Y. Queda el momento, esto va a ser un momento, eh, el producto inercial, porque está multiplicando X y diferencial de Y. Esto es compatible con esta Y, pero no con X. Entonces, esto que está aquí, repetimos aquí, y vamos a empezar a descomponer esta en sus partes de acuerdo al dibujo que tenemos. Va a ser una integral de 8 a 13. X por Y diferencial de Y, más, de vuelta esto aquí afuera, pero ahora desde 13 a 18 de lo mismo. Y vamos a ver cómo es eso. Esto es 8. Lo que estamos trabajando es con esta parte primera, la mitad de todo el triángulo. Integramos entonces desde 8 hasta aquí. Esto es 10 sobre 2, 5. Este pedazo, más 8 es 13. Entonces, en este triángulo vamos a integrar de 8 a 13 la primera integral. Y la otra va a ser de 13 hasta acá. Y esto es 18. 10 más 8 es 18. Eso es lo que se hizo en la descomposición de la integral. De 13 a 18, de 8 a 13 y de 13 a 18 del producto. Decíamos que esto es compatible con la Y, pero no con la X. Entonces tenemos que tratar de colocar todo en función de Y para que sea integrable. Entonces, este primero está así, integral de 8 hasta acá. Acá lo que queda es esta Y. Y esta X deberíamos colocar en función de Y, que es lo que está acá. ¿Cómo lo hacemos? Una semejanza de triángulo está aquí. En este primer triángulo, este sería el grande acá y el triángulo chico sería esto y esto que está acá. Entonces, nosotros podríamos decir, como esto es Y y esto es 8, quiere decir que este cateto es Y menos 8. Y todo esto que está acá hasta acá es la mitad de 10, o sea, 5. Esto es X, el otro cateto, y acá el cateto del triángulo más grande es 6, es conocido. Entonces podríamos decir que X es a 6, como esta medida es Y menos 8, es a 5. Y de ahí se despeja X y queda en función de Y. Y colocamos entonces aquí. Esta X colocamos en función de Y. Y va a quedar 6 quintos que multiplica a Y menos 8. Ahora sí, esto, la única variable compatible es la Y. Del otro lado es lo mismo. De 13 a 18, solo que cambia aquí. Esta figura puede estar acá entonces. Entonces va a ser de vuelta la semejanza del triángulo más chico, donde la altura es X, y el triángulo más grande, donde su altura es 6. Y esto sigue siendo 5 hasta acá, y ese triangulito que está por acá, de acá hasta acá es Y. Pero de acá hasta acá es 18. Entonces 18 le resto, a ver un poco, le resto Y, que es de acá para allá, y me queda el cateto chico. Entonces de vuelta se hace X sobre 6. Esta medida del cateto acá chico es 18 menos Y sobre 5.
se despeja X y se introduce de vuelta en la otra integral. ¿A dónde se fue? Este es el primero, este es el segundo, acá. Ahí está, por eso aparece 18 menos y diferencial de y. Y ahora sí se puede resolver el gamma en unidad inglesa multiplicado por la densidad relativa, el seno de 30 es 0,5. Esto es una constante que sale 6 sobre 5 y la solución va a ser diferencial de y, en donde esto habría que distribuir. Acá y cuadrado y este 8 veces y. O sea que no tiene secreto para resolver esto. Y queda y al cubo sobre 3 menos 4 y cuadrado de 8 a 13. En la otra integral que está de este lado también se puede resolver de 13 a 18. Con los lineamientos de la teoría y dando los datos, se puede calcular la resultante F sobre la compuerta triangular, 9.734,4 libras. Y también nos pide que calculemos por la fórmula. Y la fórmula era la presión en el centro de gravedad que multiplica el área que es del triángulo. Entonces, la presión era el gamma petróleo, pero multiplicado por la densidad relativa para que, en realidad, para que sea el gamma del petróleo, por 13, seno de 30. Después el triángulo, que es la base, que es 10, por la altura, que es 6 sobre 2. Esto es el área del triángulo. Acá lo que tenemos es 13, que viene a ser desde el eje X hasta la mitad del triángulo, porque 8 más 5, 13. Por el seno de 30, porque es la profundidad. Y este es el gamma del petróleo, todo este producto que queda acá. Lo que queda ahí. Entonces, resolviendo, vemos que sale el mismo valor que se hizo recién por teoría. Seguimos. La parte B. Centro de presión. Se quiere saber dónde está aplicado. Entonces, el XP, digamos que era el producto inercial dividido, este paréntesis, que era Sí, IM, que era no se haga drama, no se haga drama. Perdón. IM por A, más XM. El XM viene a ser la distancia del centro de gravedad al eje I, al eje I. Entonces, si volvemos al dibujo para entender los datos que tenemos ahí, es, a ver un poco, como este es un triángulo isósceles, es fácil saber de que en la altura, en algún punto que va a ser un tercio de la altura, está G. Si esto mide 6, un tercio es 2, o sea que 2 es la distancia al eje Y, o sea, el eje M sería eso. Aquí. El eje M es 2. El IN viene a ser 13, porque es la distancia de ese mismo centro de gravedad, pero al eje X. El eje X está a 8 metros, un vértice derecho del triángulo, más la mitad de la base que era 5, 8 y 5, 13. Por eso el IM es 13. Tenemos este que está acá, bueno, es el área. Y faltaría esto que está acá. Pero el momento de inercia, el producto inercial, es 0. ¿Y qué es 0?
Y acá se aclara, debido a la simetría alrededor del eje centroidal paralelo al eje X. Vamos a ver un gráfico que está por acá. No, aquí. Este es el baricentro o centro de gravedad de la sección, de una sección cualquiera. Si aquí elijo un rectángulo elemental y puede tener su simétrico por acá. El producto inicial de esta sección con respecto a un eje que pasa acá, o puede ser este acá y el otro acá, respecto del eje que pasa por G, esto tiene un valor elegido en este sentido, contra la manecilla, y el opuesto simétrico en el otro sentido. Como son equidistantes al eje, esos momentos se anulan, son iguales, y de signo contrario, entonces se anulan. Por eso es cero, es lo que está aquí. Esto es cero. Si esto es cero, este término me anula. Quiere decir que el XP está ordenada, el punto de aplicación pasa a ser igual entonces a XM. Y XM fácilmente se sabe que es 2. El IM es 3, pero me falta saber el IP. A ver aquí. Entonces, el XM pasa a ser el XP, que es 2 pies, porque 2 pies era el XM. Ahora, el IP, que es la otra ordenada, al que le restamos en la distancia desde el baricentro al eje X, viene a ser el momento de inercia baricéntrico dividido el IM por A. Entonces, la base por la altura al cubo sobre 12 es el momento de inercia baricéntrico. Abajo tenía además IM por A. Y aquí aparece un 2. ¿Por qué? Porque se consideran los dos triangulitos separados, que se suman para hacer la distancia. Por eso es 2. Acá está haciendo la inercia de este triángulo y dice por 2 porque el otro triángulo es igual. Entonces suma esos momentos de inercia respecto al eje para tener el IP. Aquí. Como esto se tiene, la base, el I y MA, el 2 es el número de la fórmula, la base del triángulo, porque eso gira alrededor del eje X. A ver, la base viene a ser 6, que es la altura del triángulo, 5 al cubo, y sobre 12 es parte del momento de inercia de la fórmula. 5 viene a ser la altura, que viene a ser la mitad de 10, el 5. 12. 13 era el IM, está ahí, este que está acá, por el área, y el área 13 por 30, acá está directamente el valor, que viene a ser 6 por 5, 30 sobre 2, a ver un poco el área A, este que está aquí, en el triángulo, como son 2, viene a ser la base era 5, la altura es 30, perdón, 6, sobre 2. 6 por 5, 30 sobre 2, 15. Como son dos triángulos, entonces 30. No sé si se ve eso. Vamos a ver aquí.
esta altura es 6, esta base es 5. Se está considerando 6 por 5, 30 sobre 2, 15. Pero como son dos triángulos, es 30. O lo que es lo mismo que decir 10 por 6, 60, dividido 2, 30. El área del triángulo. Ahí. Y sale entonces que el IP menos el IM es 0,32 pies. Esto es lo que nos confirma acá. El IM, el centro de gravedad está por acá, y el IM es de acá hasta acá. Y el IP está más acá, porque es 0,32. Se retira, no está coincidiendo acá, está más acá. Es decir, que esta medida hasta acá, menos el IM, es lo que es 0,32, que me aleja de la altura del triángulo. Aquí, esto que está acá. Es decir, el centro de presión 0,32 pies por debajo del centroide. En este caso no es abajo, sino que retirado, tomando como referencia el eje X, medido en el plano del área. El punto C dice, hay que saber P para abrir la compuerta. Cuando se toman los momentos, entonces alrededor de CD, que es la base por donde puede girar la compuerta, y la acción del petróleo se reemplaza por la resultante. Entonces, en el vértice del triángulo, habíamos indicado, esta es la fuerza P que me va a abrir y está aplicado acá. Esto tensa acá para que gire alrededor de CD, de esta base que está acá. Entonces se va a poder abrir. Y sin embargo, en algún punto por aquí está actuando la resultante del empuje debido al petróleo. Esos momentos respecto de por dónde va a girar, despejando P, se tiene la fuerza que abre. Vamos a ver aquí. Ahí está. P por 6, porque la altura es 6. F por XM, que es la distancia al eje X, digo al eje Y. Esto se tiene, esto también, 6 un número, altura, P se despeja y da 3.244,80 libras. Es la fuerza P requerida para abrir la compuerta. Ahora, otra manera de empuje sobre superficie plana para calcular en el concepto de prisma de presión. Este es un volumen prismático con su base conformada por el área superficial dada y con altitud sobre cualquier punto de la base dada por P. La presión sabemos que es gamma por H, donde H es la distancia vertical hasta la superficie libre. Todo esto es lo que venimos diciendo, solo que acá vamos a hacer una simplificación. La fuerza que actúa sobre un elemento de área diferencial, el delta A, viene a ser entonces la resultante elemental, viene a ser la presión por esa área, por un área elemental. La presión es gamma por H y por el área elemental. Pero vamos a hacer como que esta área multiplicado por P. Esto es área de la base de un volumen de presión, porque la altura es presión, no es lineal. Esto no me da metros cúbicos, sino que es fuerza, va a ser kilogramos, pero lo asocio a un volumen elemental. El P delta A, digo que es diferencial o un delta B, un volumen, donde B es un volumen de presión, un volumen de presión, no es geométrico.
base a esto se puede escribir entonces que el delta F, que es fuerza que actúa en el área elemental, viene a ser el delta volumen de presión, de tal manera que sea también fuerza, el cual es un elemento de volumen del prima de presión. Si queremos saber la resultante por este camino, que va a ser F, ¿qué tenemos que hacer? Integrar esto que está acá. F va a ser igual al volumen de presión, porque el volumen de presión viene a ser P por delta A, y eso es fuerza. El volumen del prima de presión es igual a la magnitud de la fuerza resultante que actúa en uno de los lados de la superficie, esa placa inclinada que estábamos dibujando hoy. Así, en este punto tengo esta profundidad. Aquí tengo el gamma por H, que la dibujamos en escala. Pero como estoy acá, está más profundo, entonces el gamma por H va a ser mayor. Aquí es gamma por H2. Si la unimos así, todo esto que se forma arriba del plano inclinado es un diagrama que en realidad es sobre el área que habíamos seleccionado hoy, sobre esta área, se va a formar un volumen de presión que viene a ser la base del área donde está, que es aquí, por todo el gamma por H que tengo encima. Por eso es también una manera de calcular el empuje resultante sobre esa área A total. Y se dice que es haciendo el volumen de presión. Se puede dibujar eso o calcular. Entonces, si queremos saber las coordenadas, viene a ser que los momentos xp, que es la distancia al xy, por f, que es la resultante, viene a ser igual a la integral para toda de x por p diferencial de a. P por diferencial de a viene a ser la fuerza por x, viene a ser el momento. Si se integra, la primera parte ya está integrada. La segunda habría que resolver. Es decir que, como quiero saber las coordenadas del punto de aplicación, xp de espejo. Y paso la F acá. Pero la F viene a ser el volumen de presión, que viene a ser el área que multiplica a la altura. Pero la altura es P, la presión. Y se asocia con el concepto geométrico, si bien no es geométrico, porque se mide en términos de fuerza. Entonces aquí tengo X y el P diferencial de A viene a ser la diferencial de ese volumen de presión. Para IP hago lo mismo, despejo el F que es B y queda acá la integral de I diferencial de B. Es una manera también de lograr las coordenadas y también el empuje resultante, que son las distancias al centroide del prisma de presión. Acá hay un ejercicio para aplicar. A lo largo de un canal se construye una estructura de tal forma que verterá el agua hacia afuera si se alcanza una cierta altura y la compuerta está hecha de placas de acero que pesan 2.500 newton por cada metro cuadrado. Determinar la altura I, que cuando se supera, se abre y se vuelca la sustancia fluida, el agua en este caso. Y este viene a ser una parte de esa. Este es el canal acá, que es rectangular. Su apoyo se dibuja nada más que aquí. Porque por acá hay una bisagra. Este es un adiestramiento para que esto quede en forma de L. Este es el nivel. El nivel aquí en este canal puede ir subiendo hasta que llega a un límite y que si se supera, se abre la compuerta. ¿Cómo se abre? Girando esta L, que está acá, alrededor de la bisagra. Esto se inclina, o sea que esto queda acá, y esta línea que está acá acompaña, se levanta. Y queda entonces la posibilidad que esto salga por acá en
el agua, y va a provocar la bajada de vuelta de I hasta que llega a la posición anterior cerrado. Automáticamente se cierra. Esta distancia es 1,2 y dice que la profundidad de esto es unitario. Por lo tanto, el área de la base 1,2 metros cuadrados, porque 1,2 por 1. Y aquí podríamos dibujar entonces el diagrama de presión, el volumen de presión, mejor dicho. La presión aquí en la base es todo gamma por I, igual. Entonces, esto es rectangular, así. Y la profundidad es 1, quiere decir que hay un volumen de presión aquí, donde tenemos el gamma por I, y en este sentido es por 1. La presión desde este punto acá en el lado vertical del canal, ese es el lado vertical, como aquí arriba el nivel del agua tiene gamma por 0, es 0, y en la base es gamma por H, o sea que esto es gamma por H, se genera un diagrama de empuje triangular. Aquí hacemos en cuerpo libre, esto así, en el extremo, sabemos que aquí actúa la resultante de este diagrama de gamma por H por el área de la base, va a estar acá. Pero también decía que la placa tiene un peso de 2.500 newton por metro cuadrado, que si multiplicamos entonces por los metros cuadrados de base, nos va a dar la resultante de ese peso. Y como está en el centro de gravedad, tanto esta fuerza debido a este como la del peso propio de la placa están a la mitad de 1,2, es 0,6. Y aquí sale de este triángulo que es gamma por I, que es la base, por la altura que es I sobre 2, y decimos que en el tercio de esta altura está pasando la resultante de esa fuerza que es el Fx, I sobre 3. El peso es 2.500 por 1,2, que es 3.000 Newton. Se puede hacer entonces el momento alrededor de la bisagra para ver cuál es. Solución se considera antiunitario, esto que ya habíamos visto en el dibujo. El prima para la parte vertical también decíamos que es gamma por I, por la altura que es I sobre 2, porque es triángulo, y el brazo de palanca es I sobre 3. El peso de la compuerta, decíamos que esto por el área, entonces en Newton, 3.000. El valor de I para el movimiento inminente se obtiene haciendo el momento en la bisagra igual a 0. Entonces el momento va a ser la sumatoria de estos momentos, y la que actúa con la pared vertical es en el sentido opuesto a los dos anteriores, por eso es negativo, y decimos que es 0, simplificando así, y ahora un valor que por tanteo podemos hacer, y sale que el I es 2,196 metros. O sea que una vez superado este valor, se abre la compuerta y desaloja volumen hasta que baja el valor de I y vuelve a cerrarse la compuerta. Acá la finalidad era usar el volumen de presión. Paso a entender cómo funciona esta compuerta, que de hecho que lo veo que es más para un laboratorio que para la realidad. Imagínense si entra un poco de algún resto vegetal, un trozo de palo, no se va a cerrar más. Bueno, vamos a tener que cortar acá, pues el empuje sobre superficie curva tiene su introducción teórica y creo que hay 3 ejercicios. Me gustaría dar eso redondo el jueves. Entonces el jueves recién van a poder ver los 3 ejercicios. Entonces, yo te hago la introducción. Sí, yo lo explico. Con su ayuda, por supuesto. No, sí, ya lo sabe todo. Bueno, bueno, gracias por estar ahí, aguantando. Bueno, vamos a seguir el jueves, sí tenemos 3 horas. Ahora por el cursillo nomás que es 2 horas, después cuando termina va a ser también 3 horas.
Entonces nos vemos el jueves a las Bueno, profe. 13 horas hasta las 17. Bueno, ¿y qué? Bueno, hasta el Profe. jueves. Gracias. Hasta luego. Chao, profe. Dale, Chao, profe, chao. vamos entonces. Hasta luego. Luego, profe. Chao, chao.